Transmite La Calera Televisión Multimedios en su señal de Canal 7 Cablevisión. En este segundo domingo de Cuaresma, el Señor se nos manifiesta hoy en el esplendor de su gloria, de su divinidad, a la que estamos llamados a participar. Nos muestra su humanidad transfigurada. Nos ponemos de pie y comenzamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en este itinerario cuaresmal llegamos al segundo domingo, el domingo de la transfiguración. Por eso hoy pedirle al Señor que nosotros podamos recibir su invitación a la conversión y sobre todo a mantener nuestra mirada firme en su misericordia que nos sostiene aún en las pruebas. Por eso vamos a poner ante Él nuestras intenciones y deseos. Pedimos por los difuntos de la familia Roque Palaver, por Gladys Cornejo, por Oscar Quiroga. También por la salud de la familia Barrios Gatesco. Quiero también una acción de gracias por la familia Romero Silva y su proyecto del actuario Maracay, recordar al señor Ángel y a toda su familia. Por eso, con estas intenciones y la que hay en cada corazón, vamos a pedir al Señor que nos renueve y nos conceda su misericordia diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, el Señor Todopoderoso. Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Creer es el camino.
Lectura del libro del Génesis. Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, le dijo. Él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único, yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor. Tenía confianza, incluso cuando dije, qué grande es mi desgracia, qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Caminaré en presencia del Señor. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor. El gran signo del amor de Dios se manifiesta en la entrega de Jesús. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Él, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos condenará con Él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo, el que murió, más aún el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? Palabra de Dios.
La palabra hoy nos anticipa la victoria de la misión. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, se los llevó solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se le volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie las podría blanquear en el mundo. Y se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí, hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía lo que decía, porque estaba lleno de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra, y de ella salió una voz diciendo: Este es mi Hijo, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pudiéramos tomar esta frase un poco para expresar el sentir de este domingo. Voy a pedirles que durante estos domingos de Adviento hagan un ejercicio de Adviento, de Cuaresma, Fredimir Gustavo, de Cuaresma. Estamos en Cuaresma, familia. Hagamos un ejercicio con la primera lectura de cada domingo. Ojalá, se puedan fijar cada domingo en la primera lectura, porque la primera lectura de cada domingo nos hace un resumen de toda la historia de la salvación. La semana pasada comenzamos con la prehistoria bíblica. ¿Recuerdan? Noé. Dios hace una alianza. Hoy nos da, en el siguiente domingo, la Cuaresma tiene 6 domingos, los 5 propios de la Cuaresma y el Domingo de Ramos, que es parte de la Cuaresma todavía, porque termina hasta esa semana. Y el domingo pasado entonces vimos la prehistoria, la alianza inicial de la creación y la restauración con Noé, con el diluvio. Hoy vemos ya la figura de Abraham. La semana que viene veremos la figura de Moisés. Después veremos la figura de los reyes, de los jueces y la restauración con el rey Ciro. Y finalmente vendrán los profetas ya anunciando al Mesías. La Cuaresma nos recuerda lo de esa lectura. Dios ha estado con nosotros. Lo repetiremos luego en la vigilia pascual, cuando leeremos toda la intervención de Dios en la historia salvífica. Por eso en la Pascua se leen 7 u 8 lecturas, para recordarnos todo lo que en la historia Dios ha hecho con nosotros.
Por eso les pido que durante estos domingos estén atentos y hagan ese ejercicio. Quienes a lo mejor ya tienen por allí su liturgia cotidiana, como se llama aquí, o pan diario, como se llama en otros países, o quienes ya les llega su hojita de domingo, chequen cómo va progresando la historia desde la creación hasta el anuncio de Jesús. Y diremos, oye, el Señor ha estado con nosotros en toda nuestra historia, no solo en la historia bíblica, también en nuestra historia, en nuestro caminar. Por eso la certeza de San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tanto ha estado Dios con nosotros, que después de toda una historia, dio hasta su propio Hijo, nos lo envió entre nosotros. Y hoy aparece allí con Pedro, Santiago y Juan, en un acontecimiento muy hermoso, la transfiguración. Aquel momento en que nos muestra la meta de alguna manera hacia donde nos dirigimos, pero una meta que no es algo inventado con Jesús, porque aparecen Moisés y Elías diciendo, de esto se trataba toda nuestra historia, de la intervención maravillosa de Dios en medio de nosotros. Pero para esto hay un camino, y por eso después le explica a los discípulos, tenemos un camino para llegar aquí. La historia del hombre bíblico no es la historia del hombre que no tiene dificultades, es la historia del hombre que en cada etapa dice, mira, hay momentos en que he dicho, yes, triunfé, el Señor intervino. Hay otros momentos en que diré, yes, aguanté, el Señor intervino. Otras veces diremos, yes, lloré, pero el Señor intervino. Porque hay etapas que te dice, ánimo Lupín, vamos que todavía falta poco para superar esto, pero de mi mano lo vas a pasar. Y hay días que dirás, estuve en la prueba y la pasé de la mano del Señor. Hay días que diremos, no, el Señor intervino y mira, cambió todo de un día a otro. Pero sobre todo el itinerario es para que el corazón se abra al Señor. Cuaresma, como los 40 años en el desierto, eran tiempo de formar y forjar el corazón de su pueblo. Que nosotros en esta Cuaresma, viendo la intervención de Dios en el testimonio bíblico, podamos decir, Señor, también ha sido así en mi historia. Miro en mi historia y has intervenido de diversas maneras. Y hoy me das una promesa. Ayúdame a ir a esa meta de la mano con Jesús. Escuchándolo, como decía la lectura del Evangelio de Marcos, escuchen a mi Hijo amado. Así que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En estas Cuaresmas, en medio de las dificultades, Señor, tú estás con nosotros. Por eso persevero. No es que no tengo dificultad, por eso aún en la dificultad persevero de tu mano, porque hemos mostrado siempre que al final tú eres el Señor de esta historia y que contigo alcanzaré la meta deseada. Que Dios nos permita entonces así caminar como pueblo, como comunidad, como familia, de la mano de Jesús en la historia de Dios para alcanzar la meta que es la gloria del Padre. Y esta Cuaresma nos permita crecer, desarrollarnos y siempre perseverar en el amor de Dios. Amén. Por eso vamos a decirle a Dios que creemos en Él. Creemos por lo que vemos en nuestra historia y por su promesa hacia el futuro. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.
elevemos nuestra plegaria de petición al Señor, confiados en su amor. A cada intención respondemos: ayúdanos, Señor, a escucharte y seguirte. Ayúdanos, Señor, a escucharte y seguirte. Para que como Iglesia nos renovemos por la gracia de este sagrado tiempo de Cuaresma, oremos. Ayúdanos, Señor, a escucharte y seguirte. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes encuentren en la oración la fortaleza necesaria para cumplir con la misión encomendada. Oremos. Ayúdanos, Señor, a escucharte y seguirte. Por quienes trabajan para transfigurar la sociedad, para que sus esfuerzos fructifiquen en un mundo mejor. Oremos. Ayúdanos, Señor, a escucharte y seguirte. Por todos nosotros, para que aumente nuestra fe y veamos que la Cuaresma de esta vida conduce a la Pascua eterna. Oremos. Ayúdanos, Señor, a escucharte y seguirte. Pidamos al Señor también por la salud de todos los enfermos, en especial por la salud de la familia Barrios Gatesco. También, bueno, esta semana a nuestra ciudad han llegado el primer cargamento de vacuna para comenzar el proceso de vacunación, para que, bueno, podamos como comunidad siempre beneficiar al más necesitado, pedir al Señor tener el orden y evitar situaciones que como sociedad nos deterioren en medio de esta pandemia. Pedir también por la familia Romero Silva, por sus proyectos y los proyectos de cada uno, por el actuario y por todos sus proyectos. Oremos al Señor. Dios de misericordia y de bondad, te entregamos estas plegarias por Jesucristo nuestro Señor. Pan, vino y agua, conciencia de nuestras miserias, deseo de una profunda conversión, necesidad de la misericordia infinita de Dios. Estas son las ofrendas cuaresmales que llevamos al altar. Oren, hermanos, para que este servicio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y la sangre de tus fieles y el alma de tus fieles, para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, deber y salvación nuestra, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo,
después de anunciar su muerte a los discípulos, les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para mostrar el testimonio de la ley y los profetas, que por la pasión debía llegar la gloria de la resurrección. Por eso te alabamos con los ángeles y los santos, cantando. Dios del universo, Señor, tú eres santo, fuente de toda santidad, pues te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él, cuando se ha entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos, con Pedro y Ricardo, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdame de nuestros hermanos que estuvieron en la esperanza de la resurrección, en especial de Gladys, de Oscar, de Amarifrance, de Ángel Romero, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Rosario, San José, los apóstoles, Santa Claudina, y cuando era tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dices a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Pidamos a Dios nos conceda ese maravilloso don de la paz, que nosotros podamos cultivarlo, compartirlo y construirlo. Y proclamamos que Jesucristo es el Cordero de Dios. Este es Jesucristo el Señor. Él es el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Como signo de la misericordia de Dios en nuestra vida, vamos a hacer juntos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que el Hijo de Dios vivo, que estás ahora real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar, donde prolongas tu presencia viva en medio de nosotros. Yo te amo, oh mi Dios. Ven a mi corazón. Purifícalo. Conviértelo para que sea tuyo. Señor, ahora te recibo espiritualmente como anticipo del sacramento de la Eucaristía.
Y te pido de corazón, no te apartes jamás de mí. Amén. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Oremos. Después de haber recibido estos gloriosos misterios, Padre, te damos gracias porque aún viviendo en la tierra, ya nos haces partícipes de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con la confianza puesta en Dios, vayamos en paz. Transmite La Calera Televisión Multimedios en su señal de Canal 7 Cablevisión.